Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy vamos a meternos con dos términos que usamos mucho, pero bueno, a veces se nos mezclan: agresión y violencia. Nos basamos en un análisis psicológico y la idea es, pues eso, intentar aclarar qué son, en qué se diferencian y de dónde vienen, ir un poco más allá. Exacto. Y es que son fenómenos, bueno, que están por todas partes, ¿no? En casa, en el trabajo, en el colegio, a cualquier edad. Lo interesante, y complejo a la vez, es que no hay una única definición, ni una teoría que lo explique todo. De hecho, la OMS propone un modelo, el ecológico, que sugiere que para entenderlos hay que mirar todo. La persona, sí, pero también sus relaciones, su entorno, la sociedad, todo junto. Vale, entiendo. Pues empecemos por la agresión, si te parece. La idea clave parece ser la intención, ¿no? La intención de hacer daño a alguien que no quiere ser dañado. Y que es una conducta, algo que se ve. No vale un pensamiento ni un accidente. Eso es. La intencionalidad es el núcleo. Un acto observable y deliberado. Y lo de dañar un objeto, eso no sería agresión. A menos que busques fastidiar a alguien indirectamente, ¿no? Claro, si rompes algo valioso para herir a su dueño, ahí sí habría intención de dañar a la persona. Y las explicaciones de por qué agredimos, pues se agrupan, digamos, en tres bloques que interactúan. Está lo biológico, ¿sabes? Lo evolutivo, instintos. Luego lo psicológico, la personalidad de cada uno, cómo procesamos las cosas, las emociones. Y claro, el entorno. Lo que aprendemos de otros, los estímulos. No es una sola cosa, es la mezcla. Y hay tipos, ¿verdad? Se habla de agresión hostil, esa como más de impulso, ¿no? Dañar por dañar. Sí, como una reacción en caliente, digamos. Y luego está la instrumental. Ah, la instrumental, esa es más, calculada. Usar el daño para conseguir otra cosa. Exacto. Como esa falta táctica en fútbol que decías. No buscas lesionar porque sí, sino parar el juego, conseguir una ventaja. El daño es un medio. Vale. Y también se clasifica como física, verbal o relacional. Esa última me llama la atención. Sí, la relacional es, bueno, es más sutil a veces. Se trata de dañar las relaciones sociales de alguien. Pues, esparcir rumores, excluir a alguien del grupo, ese tipo de cosas. Puede no ser tan visible como un golpe, pero el daño, puede ser enorme. Entendido. Agresión, más o menos clara. Y la violencia. Aquí es donde, bueno, donde la cosa se pone más seria, ¿no? Sí, aquí entramos en un terreno más complejo. Generalmente, violencia se usa para las formas de agresión más graves, las de alta intensidad, las que buscan un daño extremo, físico sobre todo, incluso la muerte. O sea, que toda violencia sería una forma de agresión. Pero una agresión no siempre es violencia. Un empujón no es lo mismo que un tiroteo, claro. Justo. Esa es la distinción habitual. Y la palabra violencia, además, siempre tiene una connotación muy negativa, ¿verdad? Sí, totalmente. Pero he leído que las definiciones académicas a veces van más allá de la simple intensidad. ¿Es así? Correcto. Aquí es donde se abre el abanico. Hay visiones más amplias. Galtung, por ejemplo, introdujo ideas muy potentes. Habló de violencia directa, que es la que vemos, el acto físico, el insulto, pero también de violencia estructural, y esta es clave. Son las injusticias del propio sistema social, la pobreza, la desigualdad. Dañan a la gente sin que haya un agresor concreto al que señalar. Es el sistema el que agrede, digamos. Ostras, eso es. Es fuerte. Violencia estructural. ¿Y había una tercera? No. Sí, la cultural, que serían las ideas, las creencias, las normas, que usamos para justificar o normalizar las otras dos violencias, la directa y la estructural. Forman como un triángulo, decía Galtung. Y la estructural y la cultural, que son más invisibles, son la base que sostiene la violencia directa, la que sí vemos. O sea que lo que vemos, la agresión física, podría ser solo la punta del iceberg. Y debajo, Desigualdades y justificaciones que ni cuestionamos. Esto cambia la perspectiva. exacto, le da una profundidad tremenda al análisis. Y Bourdieu también habló de algo parecido, la violencia simbólica. Violencia simbólica. ¿Cómo es eso? Es una forma muy sutil de dominación. Es cuando el grupo dominante impone sus normas, sus gustos, su forma de hablar,
como si fuera lo único válido, lo correcto, y hace que los demás grupos se sientan inferiores o fuera de lugar por ser diferentes. Y esto sin necesidad de usar la fuerza física. Es una violencia, pues eso, simbólica. Entiendo. Una desvalorización constante. Vale. Entonces, resumiendo un poco, ¿cómo se relacionan agresión y violencia? Pues están muy conectadas, claro, pero no son lo mismo. La agresión puede ser algo más puntual, una reacción. La violencia suele implicar una dinámica de poder más continuada, ¿no? Para someter al otro. Y a veces, curiosamente, la violencia hasta busca legitimarse, ampararse en ciertas normas sociales o culturales, mientras que la agresión suele verse como algo que rompe la norma. Vale. Y esto nos lleva a la gran pregunta. ¿Las causas? Si todo es tan complejo, supongo que las causas no serán simples. Para nada. Olvidémonos de una causa única. El modelo ecológico que mencionamos al principio es muy útil aquí. Nos dice que interactúan factores a muchos niveles. A nivel individual, pues sí, puede haber algo de biología, genética, neuroquímica. Pero ojo, sin determinismos simples. También nuestra historia personal, lo que hemos aprendido, el aprendizaje por observación de Bandura, es un clásico aquí. Nuestra personalidad, salud mental. Pero claro, no vivimos aislados. El contexto influye. Exacto. Ahí entra el nivel relacional. La familia, la pareja, los amigos. ¿Qué modelos hemos tenido? ¿Hay apoyo o conflicto? Luego, el nivel comunitario. El colegio, el barrio, ¿son seguros? ¿Dan oportunidades? ¿Hay grupos como pandillas que normalizan la agresión? Y falta el nivel más grande, ¿no? El social o estructural. Ahí volvemos a esas grandes fuerzas. La pobreza, la desigualdad que mencionaba Galtung, las normas culturales que toleran o incluso celebran ciertas agresiones, las políticas. Lo fundamental es entender que todos estos niveles interactúan constantemente. No es A causa B, es una red compleja. Una red, sí. Una predisposición individual quizá no se exprese en un entorno bueno o al revés. Justo. Un entorno muy adverso puede aumentar el riesgo para casi cualquiera. Por eso es tan difícil de abordar. Queda claro entonces que es un entramado muy complejo. Separar agresión y violencia y sobre todo entender que las raíces son múltiples y están interconectadas biología, psicología, sociedad, es crucial, fundamental diría yo, si queremos pensar en cómo prevenir todo esto. Sin duda. Y quizá para terminar, una reflexión para quien nos escucha. Si aceptamos esto que decía Galtung sobre la violencia estructural y cultural, esas desigualdades y justificaciones que a menudo ni vemos, podríamos empezar a pensar si esas agresiones del día a día, las que parecen pequeñas, las que vemos en la calle, en el trabajo, en redes, no serán en el fondo un reflejo o incluso un refuerzo de esas estructuras más grandes e invisibles que generan tanto daño. Es algo para darle una vuelta, ¿no?